Fue en Nazaret, primavera de 1987. Recuerdo que el sol caía sobre las piedras con esa luz dorada que solo he visto en Galilea. Yo estaba sentado en las ruinas de lo que pudo haber sido una casa del siglo I, con un cuaderno manchado de polvo entre las manos, cuando un anciano se acercó, no dijo su nombre, solo preguntó: ¿buscas al maestro? Asentí sin saber muy bien qué responder. Él sonrió, se sentó a mi lado y susurró algo que todavía me quita el sueño. Entonces olvida todo lo que crees saber. Soy JJ Benítez, periodista, investigador. He pasado más de 50 años siguiendo rastros, interrogando documentos, excavando en archivos eclesiásticos y militares, y lo que voy a contarte no es doctrina, es el resultado de décadas de búsqueda, de conversaciones prohibidas, de manuscritos que no deberían existir. Si buscas certezas cómodas, este no es el relato para ti. Pero si estás dispuesto a mirar a Jesús con ojos nuevos, entonces acompáñame. Lo que descubrí cambia todo. Nunca pensé, después de tantos libros, después de tantos años recorriendo Oriente Medio con una grabadora en el bolsillo y una lista interminable de preguntas, que todavía podría sorprenderme. Pero ocurrió. Y ocurrió precisamente cuando dejé de buscar respuestas y empecé a prestar atención a las grietas, a los silencios, a esos detalles que los evangelios mencionan de pasada y que nadie parece notar. Jesús, el nombre resuena en 1000 iglesias, en millones de oraciones, en tratados teológicos que llenan bibliotecas enteras, pero ¿cuánto sabemos realmente de él? ¿Cuánto de lo que creemos es historia verificable? ¿Y cuánto es tradición, leyenda, interpretación acumulada durante 20 siglos? Empecé a hacerme esas preguntas en 1972, cuando entrevisté por primera vez a un arqueólogo israelí en Jerusalén. Tomábamos café turco en un pequeño local cerca del Muro de los Lamentos. Él fumaba sin parar, con esa ansiedad de quien ha visto cosas que no puede explicar del todo. Me habló de excavaciones en Cafarnaúm, de inscripciones arameas, de monedas del tiempo de Tiberio, y de pronto, casi como si no quisiera decirlo, soltó: Benítez, si la gente supiera cómo era realmente la vida en Galilea en el año 28, si entendieran el contexto político, religioso, social, no reconocerían al Jesús que les enseñaron en el catecismo. Me quedé callado, él apagó el cigarrillo, me miró directo a los ojos y añadió: investiga, no te fíes de lo que te digan, ve tú mismo. Y fui, una y otra vez. Recorrí Galilea en todas las estaciones. Hablé con rabinos, con historiadores, con campesinos que todavía aran la tierra como hace 2000 años. Revisé documentos en el Vaticano, en bibliotecas de Oxford, en archivos privados de coleccionistas que prefieren el anonimato, y lo que encontré no fue una negación de la figura de Jesús. Al contrario, fue una confirmación inesperada, poderosa, de que aquel hombre existió, caminó, habló, transformó vidas. Pero también descubrí que la imagen que tenemos de él está incompleta. Peor aún, está distorsionada por siglos de traducción, de doctrina, de control institucional. El primer dato que me estremeció fue simple, casi infantil, pero devastador en sus implicaciones. Jesús no se llamaba Jesús, nunca. Ni una sola vez en su vida escuchó ese nombre. En su lengua, en arameo galileo, su nombre era Yeshua, el Yeshua Bar Yosef, si queremos ser precisos. Yeshua, hijo de José. Jesús es una helenización posterior, una adaptación al griego que los evangelistas hicieron décadas después de su muerte para que el nombre pudiera pronunciarse en el mundo romano. Cuando lo supe, me quedé mirando las páginas de mi Biblia durante largo rato. ¿Cómo era posible que algo tan básico, tan fundamental, hubiera sido alterado? Porque si cambiaron el nombre, ¿qué más cambiaron? Seguí tirando del hilo. Investigué su apariencia física. Durante siglos, el arte cristiano nos mostró a un Jesús de piel clara,
cabello castaño ondulado, ojos azules, con una túnica inmaculada y un rostro sereno, casi etéreo. Pero los estudios forenses, los análisis antropológicos de restos humanos del siglo I en Palestina, las descripciones de judíos galileos en textos romanos, todo apunta a otra cosa. Jesús era, casi con certeza, de piel oscura, curtida por el sol, cabello negro, rizado, probablemente corto según la costumbre judía de la época, barba espesa también oscura, estatura media para su tiempo, quizá 1,60 m, 1,65 m, complexión robusta porque trabajó durante años como artesano, no como carpintero delicado, sino como tecton, constructor, alguien que tallaba vigas, levantaba estructuras, cargaba piedras. Lo imaginé así, en las calles polvorientas de Nazaret, y la imagen cambió por completo. No era el ícono bizantino de las catedrales, era un hombre de pueblo, con callos en las manos, con el acento rudo de Galilea que los habitantes de Judea despreciaban, un hombre que sudaba, que comía con los dedos, que reía a carcajadas. Eso me lo confirmó un profesor de antropología cultural en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Me dijo: Benítez, si Jesús hubiera aparecido en el templo de Jerusalén vestido como lo pintan en Europa, lo habrían tomado por un loco o por un extranjero. Vestía como cualquier judío de su tiempo, túnica de lana sin teñir, manto, sandalias de cuero. Nada especial, nada que llamara la atención. Y sin embargo, algo en él llamaba la atención, profundamente, porque miles lo seguían, porque sus palabras provocaban crisis, conversiones, odios feroces. Entonces empecé a preguntarme, ¿qué sabemos de su educación? Los evangelios son vagos al respecto. Dicen que enseñaba en las sinagogas, que leía las escrituras, que discutía con los doctores de la ley, pero ¿cómo aprendió? ¿Dónde? Nazaret era una aldea minúscula, quizá 200 habitantes, no tenía escuelas importantes, no tenía rabinos famosos. Entonces, ¿cómo un tectón de un pueblo ignorado pudo desarrollar una capacidad intelectual tan formidable? La respuesta la encontré en los rollos del Mar Muerto y en textos rabínicos posteriores. En la Galilea del siglo I existía una tradición educativa fuerte, incluso en aldeas pequeñas. Los niños judíos asistían a la Bet Sefer, la casa del libro, desde los 5 o 6 años. Allí memorizaban la Torá, literalmente, verso por verso, salmo por salmo. A los 10 años, un niño judío promedio ya conocía de memoria los 5 libros de Moisés. A los 13, si mostraba talento, podía continuar en la Bet Midrash, donde estudiaba la interpretación de la ley con un rabino local. Jesús, sin duda, pasó por este sistema. Y no solo eso, destacó, porque a los 12 años, según Lucas, ya discutía con los maestros del templo en Jerusalén y ellos estaban asombrados. Pero hay más. Existe una laguna inmensa en los evangelios. Desde los 12 años hasta aproximadamente los 30 no sabemos casi nada de Jesús. Los evangelios guardan silencio. ¿Qué hizo durante esos 18 años? La tradición cristiana asume que trabajó como carpintero en Nazaret, ayudando a José. Probablemente, pero algunos manuscritos apócrifos, algunas tradiciones orales que recogí en Siria y en el Líbano, sugieren algo más. Hablan de viajes, de Jesús recorriendo rutas comerciales, de contactos con comunidades esenias, incluso de estancias en Egipto, en Alejandría, donde existía una enorme comunidad judía y una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo. No puedo probarlo, no tengo documentos definitivos, pero hay indicios. Jesús hablaba arameo, por supuesto, pero también hebreo, porque citaba las escrituras en su lengua original, y probablemente griego, porque conversó con un centurión romano, con la mujer sirofenicia, con Pilato. El griego koiné era la lengua franca del Mediterráneo oriental. ¿Dónde aprendió Jesús ese griego? ¿En Nazaret? Lo dudo. Las rutas comerciales pasaban cerca. Séforis, una ciudad helenizada importante, estaba a solo 6 kilómetros.
Es posible que trabajara allí, que escuchara otros idiomas, otras filosofías, que su mente se abriera a un mundo más amplio que las colinas de Galilea. Y luego está el dato más perturbador de todos, el que me quitó el sueño durante meses. Jesús no vino a fundar una nueva religión, nunca lo dijo, nunca lo insinuó. Él era judío, profundamente judío. Observaba el Shabbat, celebraba la Pascua, citaba la Torá, discutía la ley con fariseos y escribas. No vino a abolir el judaísmo. Vino a reformarlo, a purificarlo, a devolverle su esencia. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, dice en Mateo. ¿Cómo es posible entonces que 2000 años después exista una religión completamente separada, con dogmas, rituales, estructuras que él nunca conoció ni aprobó? La respuesta está en lo que ocurrió después de su muerte, en las décadas que siguieron, en las disputas entre Pedro, Santiago y Pablo, en los concilios ecuménicos del siglo IV, en la fusión entre el mensaje de Jesús y la filosofía griega, el derecho romano, las estructuras imperiales, pero eso es otra historia, una historia que investigué durante años y que todavía me produce escalofríos. Porque si Jesús volviera hoy, si entrara en una catedral gótica, si viera las vestiduras doradas, los inciensos, los cánticos en latín, no reconocería nada, absolutamente nada. Me detuve aquí en mis notas y miré por la ventana. Afuera, el sol se hundía detrás de los edificios de Madrid. Pensé en aquel anciano de Nazaret, en su sonrisa enigmática, en su advertencia: olvida todo lo que crees saber. Tenía razón, porque cada dato que descubría era como quitar una capa de barniz de un cuadro antiguo, y debajo lentamente aparecía un rostro distinto, más real, más humano, más perturbador. El verano de 1989 me encontró en Cafarnaún, de pie frente a las ruinas de lo que probablemente fue la casa de Pedro. El calor era insoportable. El lago de Genesaret brillaba a lo lejos con esa quietud engañosa que solo he visto en lugares donde ocurrieron cosas extraordinarias. Yo estaba allí por una razón específica: entender cómo vivía Jesús, no cómo predicaba, no qué milagros realizaba, sino cómo vivía, dónde dormía, qué comía, cómo se ganaba el pan. Un guía local, un cristiano maronita que había estudiado arqueología en Roma, me llevó a una excavación reciente. Me mostró restos de casas del siglo I, pequeñas, oscuras, con techos de barro y paja sostenidos por vigas de madera, paredes de piedra basáltica sin pulir, suelos de tierra apisonada, una sola habitación para toda la familia, donde comían, dormían, rezaban. Los animales, cabras, gallinas, compartían el espacio, especialmente en invierno. El olor debía ser penetrante, la intimidad inexistente. Aquí, me dijo el guía señalando un hueco en la pared, guardaban las lámparas de aceite, aquí los utensilios de cocina. Y mira esto. Me mostró una piedra circular, pesada, con un agujero en el centro, un molino de mano para moler trigo. Cada familia tenía uno. Las mujeres pasaban horas moliendo grano cada día, porque el pan era la base de la dieta. Pan, aceitunas, higos secos, pescado cuando había, vino aguado, carne solo en festividades. Me quedé mirando aquel molino, imaginando a María moliendo grano antes del amanecer, mientras Jesús dormía en un rincón sobre una estera de junco. Y entonces entendí algo fundamental. Jesús no era pobre en el sentido romántico que solemos imaginar. No era un mendigo, no vivía en la miseria absoluta, pero tampoco era rico. Era un artesano de clase trabajadora, lo que los romanos llamaban humiliores, gente común que vivía al día, que dependía del trabajo de sus manos. Cuando los evangelios dicen que no tenía dónde reclinar la cabeza, no significa que fuera un vagabundo, significa que renunció a la estabilidad
de un hogar propio para dedicarse por completo a su misión. Y eso, en una cultura donde la familia y el hogar eran sagrados, era escandaloso. Pero quizá el dato más revelador sobre su vida cotidiana lo descubrí en un texto rabínico del siglo II, el Talmud de Babilonia, donde se menciona brevemente a Yeshua Notzri, Jesús el Nazareno. No es un texto amigable, al contrario, pero confirma su existencia histórica y añade un detalle inquietante. Dice que practicaba la magia y que descarriaba a Israel. Magia. Esa palabra me persiguió durante semanas. ¿A qué se referían? A los milagros, porque para sus contemporáneos lo que Jesús hacía, curar enfermos, expulsar demonios, resucitar muertos, podía interpretarse de dos maneras, como señales del poder de Dios o como hechicería prohibida. Investigué las prácticas de curación en el siglo I y descubrí que Galilea estaba llena de curanderos, exorcistas, magos itinerantes. Algunos usaban amuletos, conjuros, rituales elaborados. Jesús no. Él curaba con una palabra, con un toque, con saliva mezclada con barro. Simple, directo, pero tremendamente eficaz, tanto que las multitudes lo perseguían. Y aquí está el dato número 14 que nunca me enseñaron. Los milagros de Jesús no eran solo actos de compasión, eran señales políticas. Declaraciones públicas de que el reino de Dios estaba irrumpiendo en la historia. Cada ciego que veía, cada paralítico que caminaba, cada leproso que quedaba limpio, era una proclamación. El orden antiguo se desmorona, algo nuevo están haciendo. Y eso aterraba a las autoridades, porque en el siglo I religión y política eran inseparables. Roma controlaba Judea y Galilea con mano de hierro. Cualquier movimiento mesiánico era visto como una amenaza, y Jesús, lo quisiera o no, estaba en el centro de un movimiento mesiánico. Sus seguidores lo llamaban Hijo de David, título cargado de implicaciones revolucionarias. Esperaban que restaurara el reino de Israel, que expulsara a los romanos, que se sentara en el trono de Jerusalén, pero Jesús tenía otra idea del reino, un reino que no venía con ejércitos ni con espadas, un reino interior, transformador, subversivo de una manera mucho más profunda. Y eso desconcertaba a todos, a los celotes, que querían guerra, a los fariseos, que querían pureza ritual, a los saduceos, que querían mantener el statu quo, a los romanos, que querían orden. Jesús no encajaba en ninguna categoría. Era inclasificable y por eso era peligroso. Recuerdo una conversación con un historiador judío en Jerusalén en 1993. Estábamos en un café cerca de la Torre de David. Él me dijo: Benítez, si quieres entender a Jesús, tienes que entender el contexto apocalíptico de su tiempo. Galilea y Judea estaban hirviendo. La gente esperaba el fin del mundo, la llegada del Mesías, el juicio final. No era una esperanza vaga, era una certeza inminente, y Jesús compartía esa certeza. Me mostró textos de la época, los Salmos de Salomón, el libro de Enoc, los manuscritos de Qumrán. Todos hablaban de lo mismo: el fin está cerca, Dios va a intervenir, los justos serán vindicados, los impíos destruidos. Y Jesús predicaba exactamente eso. El reino de Dios está cerca, arrepentíos. No decía el reino vendrá en 1000 años, decía está cerca, aquí, ahora, en vuestra generación. ¿Se equivocó? Esa pregunta me atormentó durante años, porque si Jesús esperaba el fin inminente del mundo y el mundo no terminó, ¿qué significa eso? ¿Era un profeta fallido o estamos malinterpretando sus palabras? La respuesta, creo, está en entender qué significaba reino de Dios para un judío del siglo I. No era un lugar celestial después de la muerte. Esa es una idea griega platónica que se coló en el cristianismo posterior. Para Jesús, el reino de Dios era el gobierno directo de Dios sobre la tierra, el fin de la opresión, de la injusticia, del sufrimiento.
la restauración del Edén, y eso, de alguna manera misteriosa, ya había comenzado con su ministerio. No porque el mundo hubiera terminado, sino porque él estaba demostrando cómo era la vida cuando Dios reinaba. Los pobres eran bendecidos, los enfermos sanados, los excluidos acogidos, los pecadores perdonados. Pero hay otro dato más personal que pocos conocen. Jesús lloró varias veces. Los evangelios lo registran con pudor, casi con vergüenza, porque en el mundo antiguo llorar en público era signo de debilidad, especialmente para un hombre. Lloró ante la tumba de Lázaro, lloró sobre Jerusalén, previendo su destrucción, y probablemente lloró muchas más veces que no quedaron registradas. Lloró porque amaba, porque sentía, porque no era un maestro estoico, impasible, desapegado, era profundamente humano. Y eso, en una época que idealizaba el autocontrol, era casi escandaloso. También reía. Aunque los evangelios no lo dicen explícitamente, sus parábolas están llenas de humor. Humor irónico, mordaz, a veces absurdo. La imagen de un camello intentando pasar por el ojo de una aguja. Un hombre con una viga en el ojo señalando la paja en el ojo ajeno. Un juez corrupto que finalmente cede ante una viuda insistente. Estos relatos arrancaban sonrisas, carcajadas incluso. Jesús usaba el humor como arma, como espejo, como bisturí, que cortaba la hipocresía, y comía mucho, o al menos eso parece. Sus enemigos lo acusaban de ser comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Comparado con Juan el Bautista, que ayunaba y vivía de langostas y miel silvestre, Jesús parecía casi hedonista. Aceptaba invitaciones a banquetes, comía con gente de mala reputación, bebía vino sin remordimientos, y cuando le preguntaban por qué sus discípulos no ayunaban como los de Juan, respondía con una metáfora festiva. ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Esto me lleva a otro dato crucial. Jesús no era asceta, no despreciaba el cuerpo, no condenaba el placer, no exigía mortificaciones, al contrario, celebraba la vida. Su primer milagro, según Juan, fue convertir agua en vino en una boda. No curó a un enfermo, no expulsó un demonio. Proveyó vino abundante, de excelente calidad, para que la fiesta continuara. ¿Qué clase de Mesías hace eso? Un Mesías que entiende que el reino de Dios no es una religión triste, represiva, sino una celebración, una boda cósmica, un banquete donde todos están invitados. Y eso, Benítez, me dije a mí mismo mientras caminaba por las calles de Cafarnaún aquella tarde de verano, eso cambia todo. Porque si Jesús vino a traer alegría, libertad, plenitud de vida, entonces gran parte de lo que se hizo después en su nombre es una traición. Jerusalén, 1995. Me senté en los escalones del Muro de los Lamentos con un cuaderno en las manos y una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Qué tipo de relación tenía Jesús con las mujeres? Porque en los evangelios aparecen constantemente María Magdalena, María y Marta de Betania, la mujer samaritana, la mujer adultera, la viuda de Naín, la mujer sirofenicia, Juana esposa de Chuza, Susana. La lista es larga, demasiado larga para ser casual. Y sin embargo, durante siglos la Iglesia las invisibilizó, las redujo a roles secundarios, o peor aún, las demonizó. Investigué los códigos sociales del siglo I y lo que descubrí me dejó helado. En la Palestina de aquel tiempo, un rabino no hablaba con mujeres en público, ni siquiera con su propia esposa. Tocarlas era contaminación ritual, enseñarles la Torá estaba prohibido. Un dicho rabínico de la época decía, mejor quemar la Torá que enseñársela a una mujer. En ese contexto lo que Jesús hizo era revolucionario, escandaloso, intolerable. Hablaba con mujeres abiertamente, en público. Tocaba a una mujer con hemorragia, que según la ley era impura. Permitía que una prostituta le ungiera los pies con perfume
y los secara con su cabello. Defendía a una adúltera de ser apedreada. Enseñaba a María de Betania, que se sentaba a sus pies como discípula, mientras su hermana Marta protestaba. Y lo más asombroso, las mujeres financiaban su ministerio. Lucas lo dice claramente. Juana, Susana y otras les servían con sus bienes. Eran benefactoras. Sostenían económicamente a Jesús y a los 12. Y después de la resurrección, ¿quién vio a Jesús primero? No Pedro, no Juan, María Magdalena. Una mujer, a ella se le confió el primer anuncio, el mensaje más importante de la historia cristiana: ha resucitado. Ella fue la apóstol de los apóstoles. Pero durante siglos la Iglesia occidental la convirtió en prostituta arrepentida, confundiéndola con otras mujeres de los evangelios, inventando una narrativa de pecado y redención que no existe en los textos. ¿Por qué? Porque una mujer como primera testigo, como primera proclamadora, desafiaba las estructuras patriarcales que se estaban consolidando en el cristianismo primitivo. Encontré un manuscrito gnóstico, el Evangelio de María, en una biblioteca privada en El Cairo. No es canónico, por supuesto, pero es del siglo II, muy antiguo. Y en él María Magdalena enseña a los apóstoles revelaciones secretas que Jesús le confió. Pedro se enfurece. ¿Acaso habló el Señor con una mujer en privado sin que nosotros lo supiéramos? Leví responde: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ese conflicto, creo, refleja tensiones reales en las primeras comunidades cristianas. Tensiones entre una visión igualitaria, donde mujeres y hombres eran iguales ante Dios, y una visión jerárquica, patriarcal, que finalmente prevaleció. Pero sigamos. Otro dato que cambia la perspectiva. Jesús nunca se casó, o al menos no hay evidencia de que lo hiciera, y eso era rarísimo. En el judaísmo del siglo I, el matrimonio era obligatorio para los hombres. Un rabino soltero era casi impensable. La Torá ordena: creced y multiplicaos. No casarse era visto como egoísmo, como negación del mandato divino. Entonces, ¿por qué Jesús permaneció célibe? Algunos estudiosos sugieren que sí estuvo casado, que los evangelios omitieron esa información porque no era relevante para el mensaje teológico. ¿Es posible? Otros apuntan a su conciencia de misión, a la urgencia escatológica que vivía. Si creía que el fin estaba cerca, quizá no tenía sentido formar una familia. O quizá simplemente eligió un camino diferente, como Juan el Bautista, como los esenios de Qumrán, que practicaban el celibato como consagración a Dios. Lo que sí sabemos es que Jesús redefinió el concepto de familia. Cuando le dijeron que su madre y sus hermanos estaban afuera buscándolo, respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. No rechazaba a su familia biológica, pero ampliaba el concepto. La familia del reino no se basa en lazos de sangre, sino en lazos espirituales. Eso, en una cultura donde la familia era la unidad social básica, era subversivo. Y aquí entra otro dato perturbador. Jesús tuvo hermanos biológicos. Los evangelios los mencionan: Santiago, José, Judas, Simón, y hermanas, aunque no dan sus nombres. Hermanos de sangre o primos. La palabra griega adelphoi puede significar ambas cosas. Pero en arameo, la lengua de Jesús, existe una palabra específica para primo, bardoz, y otra para hermano. Y los evangelios usan adelphoi, que traduce ajá, es decir, hermanos literales. Esto choca con la doctrina católica de la virginidad perpetua de María. Pero los textos son claros. Santiago, el hermano del Señor, se convirtió en líder de la comunidad de Jerusalén después de la muerte de Jesús. Pablo lo menciona en Gálatas. Josefo, el historiador judío, lo menciona en sus antigüedades. Y fue ejecutado por el Sanedrín en el año 62. ¿Un primo? No, un hermano, con toda la carga familiar, emocional, teológica que eso implica,
Me imagino la tensión en aquella familia. Jesús, el primogénito, abandonando el taller, dejando responsabilidades, yéndose a predicar un mensaje que ponía en peligro a todos. Sus hermanos, según Juan, no creían en él, lo consideraban loco. María atrapada entre el amor materno y la incomprensión. Y sin embargo, después de la resurrección, todos ellos estaban en el cenáculo. Todos creyeron. Algo ocurrió, algo que transformó el escepticismo en fe inquebrantable. Y luego está el dato que más me cuesta explicar. Jesús conocía las escrituras de memoria, no solo la Torá, toda la Biblia hebrea, los salmos, los profetas, los escritos. Podía citarlos en cualquier momento, en cualquier contexto, con precisión asombrosa. Cuando fue tentado en el desierto, respondió a Satanás con 3 citas del Deuteronomio. Cuando discutía con los fariseos, citaba a Isaías, a Oseas, a Malaquías. Cuando murió en la cruz, sus últimas palabras fueron el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa familiaridad con las Escrituras no era casual. Era fruto de años de estudio, de memorización, de meditación profunda. Jesús leía la Biblia no como un libro antiguo, sino como palabra viva, como promesa que se cumplía en su tiempo. Y por eso podía reinterpretarla con autoridad. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Esa fórmula era escandalosa, porque ponía sus palabras al mismo nivel que la Torá, o incluso por encima. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Quién podía decir eso? Solo alguien que se veía a sí mismo como Señor del sábado. Pero aquí está el misterio. Jesús nunca escribió nada, ni un solo texto, ni cartas, ni tratados, ni memorias, nada. Todo lo que sabemos de él proviene de lo que otros escribieron décadas después de su muerte. ¿Por qué no escribió? Platón escribió, Aristóteles escribió, los rabinos de su tiempo escribían comentarios, interpretaciones, sentencias legales. ¿Por qué Jesús no? Quizá porque su mensaje no era una doctrina para ser archivada, sino una vida para ser vivida. Quizá porque confiaba más en la tradición oral, en la memoria de sus discípulos, en el espíritu que los guiaría. O quizá porque sabía que su muerte y resurrección serían el verdadero texto, la escritura indeleble en el corazón de la historia. No lo sé, pero ese silencio literario me parece significativo, porque obliga a cada generación a reinterpretar, a redescubrir, a no fosilizar el mensaje en fórmulas muertas. Cerré mi cuaderno y miré el muro, las piedras enormes, milenarias, testigos silenciosos de tantas oraciones, tantas lágrimas, tantas esperanzas. Jesús estuvo aquí, caminó por estas calles, enseñó en el templo que una vez se alzó donde ahora solo quedan ruinas. Y aunque todo cambió, aunque imperios cayeron y religiones se fragmentaron, sus palabras siguen vivas, siguen incomodando, siguen transformando. Regresé a España en el otoño de 1997 con una maleta llena de fotocopias, mapas, grabaciones y una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Qué sabemos realmente de la muerte de Jesús? Porque si hay algo que define al cristianismo es la cruz. Pero la cruz que veneramos en las iglesias, dorada, hermosa, estilizada, no tiene nada que ver con la crucifixión romana del siglo I, nada. Consulté textos médicos, forenses, históricos, entrevisté a un patólogo en Barcelona que había estudiado las descripciones evangélicas desde una perspectiva clínica y lo que me explicó me dejó sin palabras. La crucifixión romana no era solo una ejecución, era una tortura prolongada diseñada para causar el máximo sufrimiento posible, un espectáculo público para aterrorizar a la población. Los condenados podían tardar días en morir, días. Jesús fue azotado antes de ser crucificado. El flagellum romano era un látigo con tiras de cuero que terminaban en trozos de metal o hueso. Cada latigazo arrancaba piel, músculos, hasta dejar expuesta la carne viva. Las víctimas a menudo entraban en shock, perdían cantidades masivas de sangre, algunos morían durante la flagelación.
Jesús sobrevivió, pero debió quedar destrozado. Cuando le pusieron la cruz sobre los hombros, no pudo cargarla. Tuvieron que obligar a un tal Simón de Cirene a llevarla por él. En el Gólgota lo desnudaron. Eso no se dice en las pinturas, pero era el procedimiento estándar. La humillación pública era parte del castigo. Luego clavaron sus manos probablemente en las muñecas, donde los huesos podían soportar el peso del cuerpo, y sus pies al madero. Los clavos eran de hierro, gruesos, de unos 15 centímetros de largo. El dolor debió ser indescriptible. Y luego la asfixia lenta, porque en la cruz el peso del cuerpo tira hacia abajo, comprimiendo los pulmones. Para respirar, el crucificado tiene que empujarse hacia arriba con los pies clavados, desgarrando las heridas, provocando espasmos de agonía. Respirar se convierte en tortura. Cada inhalación un suplicio. Eventualmente, por agotamiento o por asfixia, el corazón se detiene. Jesús murió en 6 horas, rápido, según los estándares romanos. Tan rápido que Pilato se sorprendió cuando José de Arimatea pidió el cuerpo. Normalmente los crucificados tardaban mucho más. ¿Por qué murió tan rápido? Quizá por la flagelación previa, quizá por shock hipovolémico, o quizá, como sugiere el Evangelio de Juan, porque su corazón literalmente se rompió. Cuando el soldado atravesó su costado con una lanza, salió sangre y agua. Los médicos explican que eso puede ocurrir cuando el pericardio se llena de líquido seroso y sangre coagulada. Un corazón roto, literalmente. Pero hay algo más, algo que durante siglos se ocultó, se ignoró. Jesús gritó. En la cruz gritó. No murió en paz, con un susurro sereno. Gritó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras, registradas en arameo, Eloi, Eloi, lema sabactani, son devastadoras, porque revelan algo que la teología cristiana ha intentado suavizar. En ese momento, Jesús se sintió abandonado por Dios, sintió la ausencia, el silencio, el vacío. Era el Salmo 22, una oración que conocía de memoria y recitaba en su agonía, probablemente, pero también era un grito real, visceral, humano, el grito de alguien que sufre más allá de lo soportable. Y eso, precisamente eso, es lo que hace la cruz tan poderosa, porque Dios no evitó el sufrimiento, lo atravesó, lo experimentó en carne propia, hasta el punto de sentirse abandonado. Investigué qué pasó con su cuerpo. Normalmente, los crucificados eran dejados en la cruz para que los buitres y los perros devoraran sus cadáveres. Era la humillación final. Pero Jesús fue bajado antes del atardecer, porque comenzaba el Shabbat y la ley judía prohibía dejar cuerpos colgados durante el día santo. José de Arimatea, un miembro rico del Sanedrín que simpatizaba con Jesús, pidió permiso a Pilato para sepultarlo. Y Pilato, sorprendentemente, accedió. Lo envolvieron en una sábana de lino con especias aromáticas, mirra y aloe, según Juan, y lo depositaron en una tumba excavada en roca, nueva, nunca usada, propiedad probablemente del propio José. Rodaron una piedra grande para sellar la entrada y ahí terminó todo, o debió terminar. Pero 3 días después la tumba estaba vacía. Y ese hecho, ese dato irreductible, cambió la historia, porque sin la resurrección Jesús habría sido olvidado. Un profeta más, ejecutado por Roma, enterrado en algún lugar de Judea. Sus discípulos habrían vuelto a Galilea, a sus redes de pesca, a sus vidas anteriores, y el mundo seguiría igual. Pero la tumba estaba vacía, y las mujeres que fueron a ungir el cuerpo encontraron la piedra removida, los lienzos doblados y un joven o dos o un ángel, según el Evangelio que leas, que les dijo: no está aquí, ha resucitado. Corrieron a avisar a los discípulos. Pedro y Juan corrieron a la tumba, vieron y creyeron, o empezaron a creer. ¿Qué pasó realmente? Esa pregunta me ha perseguido
durante décadas. Revisé todas las teorías, la teoría del robo del cuerpo. Los discípulos robaron el cadáver para fingir una resurrección. ¿Pero cómo? La tumba estaba sellada y vigilada, según Mateo. Y además, ¿qué ganaban? Todos, excepto Juan, murieron mártires. Nadie muere por una mentira que él mismo inventó, la teoría del desmayo. Jesús no murió realmente, solo perdió el conocimiento, revivió en la tumba y escapó. Absurdo. Nadie sobrevive a una crucifixión romana. Y si hubiera salido de la tumba medio muerto, sangrando, tambaleándose, sus discípulos habrían llamado a un médico, no proclamado una resurrección gloriosa. La teoría de las alucinaciones. Los discípulos, traumatizados por la muerte de su maestro, tuvieron visiones colectivas. Posible. Pero ¿cómo explicas la tumba vacía? Y las apariciones no fueron solo a los 11 apóstoles. Pablo dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Una alucinación masiva. Y luego está la explicación más simple, la que los primeros cristianos dieron desde el principio. Jesús resucitó realmente, físicamente. Su cuerpo muerto volvió a la vida, transformado, glorificado, pero real. Comió pescado con los discípulos, les mostró sus heridas, les dijo que lo tocaran. No era un fantasma, era él. Pero ¿cómo es posible? Esa pregunta excede la historia, entra en el territorio de la fe, y como investigador, como periodista, no puedo probarlo ni refutarlo. Solo puedo señalar los hechos, la tumba vacía, las apariciones, la transformación radical de los discípulos. Hombres que habían huido aterrorizados, que se escondían tras puertas cerradas, que negaron conocer a Jesús, de pronto se convirtieron en valientes proclamadores de un mensaje imposible. Jesús ha vencido la muerte. Y estaban dispuestos a morir por esa convicción. Y murieron. Me senté en mi escritorio en Madrid, rodeado de libros y documentos, y pensé en aquellos primeros testigos. María Magdalena llorando en el jardín, confundiendo a Jesús con el jardinero hasta que él pronunció su nombre, María. Los dos discípulos en el camino a Emaús, caminando con un extraño que les explicaba las Escrituras, hasta que partió el pan y reconocieron sus manos. Tomás, el escéptico, exigiendo pruebas físicas, tocando las heridas, cayendo de rodillas, Señor mío y Dios mío. Estas no son leyendas piadosas inventadas siglos después. Son testimonios registrados en las primeras décadas tras la muerte de Jesús. Pablo escribe sobre la resurrección en los años 50, apenas 20 años después de los Hechos, y cita un credo aún más antiguo que probablemente se formuló en los primeros meses o años tras la resurrección. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, se apareció a Pedro, luego a los 12. Eso no es mitología tardía, es testimonio primitivo, cercano a los hechos. Y sin embargo la pregunta permanece, ¿puedo creerlo? ¿Puedo aceptar que un hombre muerto volvió a la vida? Cada persona debe responder por sí misma. Yo solo puedo decir esto, he investigado durante más de 50 años, he seguido pistas, interrogado expertos, visitado lugares, leído manuscritos, y cuanto más investigo, más me asombra la figura de Jesús. No puedo explicarlo todo, pero tampoco puedo ignorarlo. Primavera del 2000. Me encontré con un teólogo ortodoxo en Atenas, en un pequeño café cerca de la Acrópolis. Fumaba cigarrillos turcos y bebía café griego tan espeso que casi podías masticarlo. Le pregunté por algo que me inquietaba desde hacía años. ¿Qué enseñó realmente Jesús? Porque si quitamos las capas de interpretación teológica, los concilios, los dogmas, los catecismos, ¿qué queda? Me miró con ojos cansados, como si hubiera escuchado esa pregunta 1000 veces. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Benítez, Jesús no enseñó teología, enseñó un camino, una forma de vivir. Y esa forma de vivir se resume en 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás es comentario. Tenía razón.
revisé los evangelios con esa clave y descubrí algo asombroso. La mayoría de las enseñanzas de Jesús no son sobre creencias correctas, sino sobre comportamientos correctos. No son sobre qué pensar, sino sobre cómo vivir. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. No juzguéis, no acumuléis tesoros, perdonad 70 veces 7, dad de comer al hambriento, visitad al enfermo, acoged al extranjero. Esto es ética radical, no es una lista de doctrinas para memorizar, es un programa de transformación personal y social. Y lo más perturbador, Jesús no pide que la gente crea en Él, pide que le siga, sígueme. Esa es su invitación constante. No cree en mí, sino ven y verás. Toma tu cruz y sígueme. La fe, para Jesús, no es asentimiento intelectual, es confianza activa. Es caminar detrás de Él, incluso sin entender todo. Y aquí está otro dato crucial. Jesús hablaba en parábolas constantemente. Los evangelios registran más de 40 historias simples sacadas de la vida cotidiana. Agricultores sembrando, mujeres amasando pan, pastores buscando ovejas, pescadores lanzando redes. ¿Por qué parábolas? Porque no imponían una interpretación única, abrían la imaginación, invitaban a pensar, dejaban preguntas sin respuesta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esa frase aparece una y otra vez, no es accidental. Jesús no quería seguidores pasivos que memorizaran fórmulas. Quería gente despierta, atenta, capaz de discernir. Por eso sus parábolas son ambiguas, provocadoras, a veces desconcertantes. La parábola del hijo pródigo termina con el padre rogando al hermano mayor que entre a la fiesta. ¿Entró? No lo sabemos. Jesús deja la historia abierta, porque cada oyente debe decidir qué hacer con la invitación. Y luego están las parábolas que incomodan, la del buen samaritano, por ejemplo. Los judíos del siglo I odiaban a los samaritanos, los consideraban herejes, impuros, enemigos, y Jesús hace de un samaritano el héroe de la historia. El sacerdote y el levita, representantes de la religión oficial, pasan de largo ante el hombre herido. El samaritano, el outsider, se detiene, lo cura, paga por él. El mensaje, la verdadera religión no está en las instituciones ni en los rituales, sino en la compasión activa. O la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo reza en el templo. Gracias Dios porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo. El publicano, en cambio, ni siquiera se atreve a levantar los ojos. Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Quién volvió justificado a su casa? El publicano. Porque Dios no mide la piedad por las apariencias, sino por la humildad del corazón. Estas enseñanzas eran dinamita social, porque ponían patas arriba las jerarquías religiosas. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Los publicanos y las prostitutas entrarán en el reino antes que los sacerdotes. ¿Cómo no iban a querer matarlo? Y sin embargo Jesús también enseñaba cosas difíciles, imposibles incluso. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. ¿Quién puede vivir así? Nadie, al menos nadie sin una transformación profunda. Y esa, creo, es la clave. Jesús no ofrece un código moral que podamos cumplir con esfuerzo. Ofrece un ideal imposible que nos lleva a reconocer nuestra necesidad de gracia, de ayuda divina, de transformación interior. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. Nadie toma eso literalmente, es hipérbole, exageración retórica para enfatizar la seriedad del pecado. Pero
El punto es, claro, Jesús no negocia con el mal, no ofrece justificaciones, no dice, bueno, todos somos humanos, haz lo mejor que puedas. Dice, sé radical, sé implacable con aquello que te destruye. Y luego está su enseñanza sobre el dinero. Nadie habló tanto del dinero como Jesús, no del sexo, no de la política, sino del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Vended lo que tenéis y dadlo a los pobres. Palabras duras, incómodas, que la mayoría de los cristianos, admitámoslo, ignoramos convenientemente. Pero Jesús sabía algo que nosotros hemos olvidado. El dinero es un poder espiritual, no es neutral. Tiene la capacidad de esclavizar, de cegar, de endurecer el corazón. Por eso advierte constantemente contra la codicia, contra la acumulación, contra la confianza en las riquezas, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y si tu tesoro es la cuenta bancaria, entonces tu corazón no está en Dios. ¿Significa eso que todos debemos vivir en pobreza absoluta? No necesariamente. Jesús aceptaba la hospitalidad de gente adinerada, comía en casa de Zaqueo, un recaudador de impuestos rico. No condenó a José de Arimatea por ser rico, sino que lo honró, pero sí exigió desprendimiento, libertad interior respecto al dinero. Y cuando el joven rico le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El joven se fue triste, porque tenía muchos bienes. Ese relato me persiguió durante años, porque ese joven rico soy yo. Somos todos los que vivimos cómodamente en Occidente. Jesús nos mira, nos ama y nos invita a soltar, a confiar, a descubrir que la vida no consiste en la abundancia de bienes. Podemos, queremos, y luego está su enseñanza sobre el perdón, 70 veces 7, es decir, siempre, sin límite, sin condiciones. Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. 7 ya era generoso según los estándares judíos. Pero Jesús respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, infinito, porque Dios perdona infinitamente y nosotros que hemos sido perdonados debemos perdonar. Pero perdonar no es fácil, no es olvidar, no es minimizar el daño, es soltar el resentimiento, renunciar a la venganza, entregar la justicia a Dios, es liberar al otro y liberarte a ti mismo, porque el odio te envenena, el perdón te sana. Jesús lo sabía. Por eso, desde la cruz, con clavos atravesando sus muñecas, oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Él pudo perdonar a sus verdugos, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros? Cerré mis notas y miré el mar desde la ventana de mi casa en el norte de España. Las olas rompían suavemente contra las rocas. Pensé en todas esas enseñanzas, en su radicalidad, en su belleza, en su exigencia imposible, y comprendí algo. Jesús no vino a hacer nuestra vida más fácil, vino a hacerla más plena, más auténtica, más libre. Y eso requiere morir a nosotros mismos, tomar la cruz, seguirlo. Otoño del 2003. Volví a Tierra Santa por enésima vez. Esta vez no iba buscando lugares, sino personas. Quería entender quiénes fueron realmente los discípulos de Jesús, porque la imagen que tenemos de ellos santos, piadosos, hombres perfectos, héroes de la fe, no coincide con los relatos evangélicos. En los evangelios, los discípulos son torpes, cobardes, lentos para entender, rápidos para discutir. Son, en una palabra, humanos. Pedro, por ejemplo, el líder, el primero entre los apóstoles, impetuoso, valiente, pero también impulsivo y contradictorio. Fue él quien confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Pero minutos después, cuando Jesús habló de su muerte, Pedro lo reprendió. No, Señor, esto no te pasará. Y Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás. Del primer puesto al último en cuestión de segundos. Fue Pedro quien caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Fue Pedro quien juró, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Estoy dispuesto a morir contigo. Pero esa misma noche negó 3 veces conocer a Jesús. Y cuando cantó el gallo, recordó las palabras del Maestro y salió y lloró amargamente. Investigué qué pasó después con Pedro. Después de la resurrección, Jesús lo restauró. Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. 3 veces Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le encomendó, apacienta mis ovejas. Pedro se convirtió en la roca sobre la que se edificó la iglesia primitiva. Predicó en Pentecostés, realizó milagros, enfrentó a las autoridades judías y, según la tradición, murió crucificado en Roma bajo Nerón, cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su maestro, de pescador cobarde a mártir valiente. ¿Qué lo transformó? La resurrección, el encuentro con el Cristo vivo y el Espíritu Santo. Pedro no cambió por esfuerzo propio, cambió porque alguien lo cambió desde dentro. Y luego está Juan, el discípulo amado, el más joven probablemente, el único que estuvo al pie de la cruz. A él Jesús le confió a su madre, ahí tienes a tu madre, y desde ese momento Juan la acogió en su casa. Sobrevivió a todos los demás apóstoles. Vivió hasta casi los 100 años, según la tradición, y escribió el Evangelio más profundo, más teológico, más místico de los 4, pero Juan también tuvo su lado oscuro. Él y su hermano Santiago eran llamados Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tenían un temperamento explosivo. Cuando una aldea samaritana rechazó a Jesús, ellos preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los consuma? Jesús los reprendió. No venía a destruir, sino a salvar. Y están los otros. Tomás el escéptico, que no creyó hasta que vio. Felipe, que preguntaba cosas obvias. Natanael, que dudaba de que algo bueno pudiera salir de Nazaret. Mateo, el recaudador de impuestos, odiado por el pueblo. Simón el celote, probablemente un revolucionario. Judas Iscariote, el traidor, un grupo dispar, conflictivo, imperfecto. Y sin embargo Jesús los eligió. No eligió a los mejores, no eligió a los más preparados, eligió a 12 hombres comunes, con defectos, con limitaciones, con dudas. ¿Por qué? Porque su reino no se construye con superhombres, sino con gente ordinaria transformada por una gracia extraordinaria. Hay un dato que siempre me ha conmovido. Los discípulos no entendieron a Jesús hasta después de la resurrección. Incluso después de 3 años caminando con él, escuchándolo, viéndolo hacer milagros, no captaron el mensaje completo. Seguían esperando un reino político, seguían discutiendo sobre quién sería el mayor en ese reino. Y cuando Jesús murió, todo se desmoronó. Huyeron, se escondieron, volvieron a la pesca. Pero luego algo pasó. El Cristo resucitado se les apareció, les sopló el Espíritu Santo. Y esos mismos hombres cobardes se convirtieron en proclamadores intrépidos del Evangelio. Pedro, que había negado a Jesús ante una sirvienta, ahora predicaba abiertamente en Jerusalén ante miles. Juan, el joven pescador, escribía sobre el Verbo eterno que se hizo carne. Tomás, el escéptico, llevó el Evangelio hasta la India, según la tradición. ¿Qué los cambió? No fue una doctrina, fue un encuentro con alguien que había vencido la muerte. Y ese encuentro los transformó de tal manera que estuvieron dispuestos a morir por su testimonio. Y murieron, todos, excepto Juan, martirizados, crucificados, decapitados, apedreados, porque no podían callarse, porque habían visto, tocado, comido con el Señor resucitado
y esa experiencia era más real que cualquier otra cosa. Y luego está Pablo, que no fue uno de los 12, que nunca conoció a Jesús en carne, que de hecho perseguía a los cristianos, Saulo de Tarso, fariseo celoso, educado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su tiempo, guardián de los mantos mientras apedreaban a Esteban, el primer mártir cristiano, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice Lucas. Y de pronto, en el camino a Damasco, una luz, una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo cayó al suelo, ciego, destrozado, tuvo que ser guiado a la ciudad. Durante 3 días no comió ni bebió, hasta que un discípulo llamado Ananías, obedeciendo una visión, fue y le impuso las manos. Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Pablo se convirtió en el apóstol más influyente del cristianismo, fundó iglesias por todo el Mediterráneo oriental, escribió cartas que se convirtieron en escritura, sufrió latigazos, cárceles, naufragios, peligros constantes y finalmente fue decapitado en Roma, bajo Nerón. ¿Por qué? Porque no podía negar lo que había experimentado en el camino a Damasco, porque el Cristo resucitado lo había capturado. Investigué sus cartas y descubrí algo sorprendente. Pablo no hablaba de una doctrina abstracta, hablaba de una relación personal con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo considero pérdida comparado con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Este no es lenguaje teológico frío, es lenguaje de amor apasionado. Y sin embargo, Pablo también fue controvertido. Sus enseñanzas sobre las mujeres, sobre la esclavitud, sobre la autoridad, han sido usadas durante siglos para justificar opresión. ¿Era Pablo misógino? ¿Apoyaba la esclavitud? ¿O, como algunos estudiosos sugieren, estaba trabajando dentro de un contexto cultural específico, introduciendo principios que eventualmente minarían esas estructuras injustas? No lo sé. Pablo era un hombre de su tiempo, con sus limitaciones culturales, pero también fue radical. Escribió: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esa afirmación en el siglo I era revolucionaria, porque borraba todas las distinciones sociales, raciales, de género, todos iguales ante Cristo, todos hijos de Dios, todos herederos de la promesa. Y aquí está el misterio. Estos hombres imperfectos, estos discípulos cobardes, este perseguidor convertido, fueron los instrumentos que Dios usó para cambiar el mundo. No porque fueran especiales, sino porque estuvieron dispuestos, porque dijeron sí, porque se dejaron transformar. Salí de Jerusalén al atardecer. El sol teñía de oro las murallas antiguas. Pensé en Pedro, en Juan, en Pablo, caminando por estas mismas calles, y me pregunté, ¿qué habría hecho yo si hubiera visto a Jesús morir en una cruz? ¿Habría creído en su resurrección? Si me hubieran amenazado de muerte por confesarlo, ¿habría tenido el coraje de hacerlo? No lo sé, sinceramente no lo sé. Invierno del 2008. Estaba en mi estudio, rodeado de mapas del Imperio Romano del siglo I, cuando me di cuenta de algo que nunca había considerado. Jesús vivió y murió en un rincón insignificante del mundo. Palestina era una provincia menor, conflictiva, despreciada por Roma. Jerusalén, aunque importante para los judíos, era una ciudad secundaria comparada con Roma, Alejandría o Antioquía. Y sin embargo, desde ese rincón insignificante, un movimiento surgió que cambió la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un grupo de pescadores galileos, sin educación formal, sin recursos económicos, sin influencia política,
logró expandir el cristianismo por todo el imperio en menos de 3 siglos, los historiadores seculares luchan por explicarlo, porque racionalmente el cristianismo debió haber muerto con Jesús. Pensemos en los obstáculos. Primero, el mensaje era absurdo. Pablo lo reconoce. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Para los judíos, un Mesías crucificado era una contradicción. El Mesías debía vencer a los enemigos de Israel, no morir como un criminal. Para los griegos y romanos, la crucifixión era la muerte más vergonzosa imaginable. Adorar a un crucificado era ridículo. Segundo, los cristianos no tenían templos, no tenían sacerdotes profesionales, no tenían rituales públicos impresionantes como los cultos paganos, se reunían en casas, en secreto, especialmente durante las persecuciones, cantaban himnos, compartían una comida sencilla, el pan y el vino, y se leían cartas de los apóstoles. Nada espectacular, nada que atrajera masas. Tercero, eran perseguidos, desde Nerón, que culpó a los cristianos del incendio de Roma en el año 64 y los ejecutó de maneras atroces, hasta Diocleciano, que lanzó la última gran persecución en el año 303. Los cristianos fueron cazados, torturados, ejecutados. Ser cristiano era arriesgar la vida. ¿Por qué alguien se uniría a un grupo así? Y sin embargo, el cristianismo creció exponencialmente. En el año 300 se estima que había entre 5 y 6 millones de cristianos en un imperio de 60 millones. Y en el año 313 Constantino promulgó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo. En el 380 Teodosio lo declaró religión oficial del imperio. ¿Qué pasó? Investigué las razones sociológicas. Los cristianos cuidaban de los pobres, de los enfermos, de las viudas, de los huérfanos. En las ciudades romanas, donde la vida era brutal y anónima, las comunidades cristianas ofrecían un sentido de pertenencia, de familia. Cuando las plagas devastaban las ciudades y todos huían, los cristianos se quedaban para cuidar a los enfermos, incluso a los no cristianos. Eso impresionaba. Los cristianos también tenían una ética sexual diferente, rechazaban el adulterio, la prostitución, el infanticidio, el aborto, valoraban la fidelidad matrimonial, la castidad, la dignidad de las mujeres, en un mundo donde las mujeres eran tratadas como propiedad, donde los bebés no deseados, especialmente niñas, eran abandonados para morir. El cristianismo ofrecía una visión radicalmente diferente de la vida humana. Y luego estaba la resurrección. Los paganos creían en una vida después de la muerte, pero vaga, sombría, sin esperanza real. El Hades griego era un lugar oscuro donde las almas vagaban sin propósito. Los cristianos, en cambio, proclamaban la resurrección del cuerpo, no solo la inmortalidad del alma, sino la restauración de toda la persona. Eso daba esperanza, especialmente a los esclavos, a los pobres, a los oprimidos, que podían creer que Dios los reivindicaría, que sus sufrimientos no eran en vano. Pero más allá de las razones sociológicas, hay algo más, algo que los historiadores no pueden medir: la presencia del Espíritu Santo. Porque los primeros cristianos no solo predicaban sobre Jesús, experimentaban su presencia, hablaban en lenguas, profetizaban, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, y cuando morían como mártires lo hacían con una paz y un gozo que desconcertaban a sus verdugos. Hay un relato en las actas de los mártires sobre Policarpo, obispo de Esmirna, ejecutado en el año 155. Tenía 86 años. El procónsul le ofreció la libertad si maldecía a Cristo. Policarpo respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? Lo quemaron vivo. Y según los testigos, mientras las llamas lo consumían, cantaba himnos. ¿Cómo se explica eso? O el relato de Perpetua y Felicidad, dos mujeres jóvenes martirizadas en Cartago en el año 203. Perpetua era de familia noble, madre de un bebé. Felicidad era su esclava, embarazada.
Ambas se negaron a renunciar a Cristo. Fueron arrojadas a las bestias en el anfiteatro. Perpetua murió cantando salmos. Felicidad animaba a los otros mártires. Locura, fanatismo o, como ellas creían, la gracia de Dios sosteniéndolas en el momento más oscuro. Y aquí está el dato que nunca me enseñaron en la escuela. El cristianismo no triunfó por la fuerza, sino por la sangre de los mártires. Tertuliano, escritor cristiano del siglo II, escribió: «La sangre de los mártires es semilla de cristianos, porque cada vez que ejecutaban a un cristiano, otros se convertían, porque veían algo que no podían explicar. Gente común, sin poder, sin riqueza, muriendo con una fe inquebrantable en alguien invisible». Y eso nos lleva a la pregunta fundamental: ¿quién fue realmente Jesús? No para la Iglesia, no para los teólogos, sino para ti, para mí, para cualquiera que se enfrenta a los relatos evangélicos. Porque después de 50 años de investigación, de miles de páginas leídas, de docenas de países visitados, de cientos de conversaciones con expertos, he llegado a una conclusión: no puedes quedarte neutral ante Jesús. O es quien dijo ser o fue el impostor más grande de la historia. S. Lewis lo planteó así: Jesús afirmó perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. O Jesús era Dios, o era un lunático, o era un mentiroso. No puedes decir simplemente era un gran maestro moral, porque un gran maestro moral no va por ahí diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es el verdad o megalomanía. Revisé las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo. Antes que Abraham existiera, yo soy. Eso es usar el nombre divino revelado a Moisés en la zarza ardiente. Los judíos lo entendieron perfectamente, por eso tomaron piedras para apedrearlo. El Padre y yo somos uno. De nuevo, intento de lapidación. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién habla así? Y sin embargo, Jesús era humano, completamente humano. Tenía hambre, sed, cansancio, lloró, sintió angustia. En Getsemaní, la noche antes de morir, oró: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Sudó gotas de sangre, según Lucas, un fenómeno médico llamado hematidrosis que ocurre en casos de estrés extremo. No quería morir. Como cualquier ser humano, su cuerpo se rebelaba contra el sufrimiento que venía. Entonces, ¿cómo reconciliar la humanidad plena con la divinidad plena? Durante siglos los teólogos han debatido esto. El Concilio de Calcedonia, en el año 451, formuló la doctrina de las dos naturalezas. Jesús es completamente Dios y completamente hombre, sin mezcla, sin confusión, sin división, sin separación. Pero eso es un misterio, no una explicación. Es reconocer que hay algo en Jesús que excede nuestra comprensión. Y quizá eso es lo más honesto que podemos decir, porque después de todo este tiempo, después de toda esta investigación, Jesús sigue siendo inabarcable. No lo puedes meter en una caja, no lo puedes reducir a fórmulas. Es más grande que nuestras teologías, más salvaje que nuestras liturgias, más libre que nuestras instituciones. Me levanté de mi escritorio y miré por la ventana. La noche había caído, las estrellas comenzaban a aparecer. Y pensé, quizá ese es el punto. Quizá Jesús no vino a ser comprendido, sino a ser seguido, no a ser analizado, sino a ser amado. No a ser estudiado, sino a transformarnos. Y aquí estamos, al final de este relato. O quizá al principio, porque después de recorrer juntos estos datos, estas revelaciones, estos descubrimientos sobre Jesús, me doy cuenta de algo. No he resuelto el misterio, solo lo he profundizado. Jesús no se llamaba Jesús. Era moreno, de estatura media, hablaba arameo con acento galileo, trabajó con sus manos durante años, conocía las escrituras de memoria, comía con pecadores, tocaba leprosos, defendía mujeres, nunca escribió un libro, nunca viajó más de 200 kilómetros
de su lugar de nacimiento, nunca comandó un ejército, nunca ocupó un cargo político. Vivió 33 años, de los cuales solo 3 fueron de ministerio público, y murió ejecutado como un criminal. Y sin embargo, cambió el mundo. Más que Alejandro Magno, más que Julio César, más que Napoleón, porque ellos construyeron imperios que cayeron. Jesús inició un movimiento que 2000 años después sigue vivo. Más de 2000 millones de personas en el planeta se llaman cristianas. Su nombre se pronuncia en miles de idiomas. Su historia se cuenta en cada continente. ¿Por qué? Esa pregunta me ha perseguido durante más de medio siglo. Y creo que la respuesta está en lo que Jesús ofreció: esperanza. No esperanza barata, no optimismo superficial. Esperanza real, fundamentada en la resurrección. Esperanza de que la muerte no tiene la última palabra, de que el sufrimiento no es en vano, de que Dios no nos ha abandonado. Jesús entró en nuestro dolor. No se quedó en el cielo, observando desde lejos. Se hizo carne. Experimentó el hambre, la sed, el cansancio, la tentación, el rechazo, la traición, la tortura, la muerte, y por eso puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso podemos acudir a Él con confianza, pero hay más. Jesús no solo murió, resucitó, y esa resurrección es la clave de todo. Porque si Cristo no resucitó, dice Pablo, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana, seguimos en nuestros pecados y somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero si resucitó, y yo creo que resucitó, entonces todo cambia. Entonces la muerte ha sido vencida. Entonces hay vida después de la tumba. Entonces tiene sentido vivir para algo más grande que nosotros mismos. Y eso me lleva al dato final, el más importante, el que resume todo lo demás. Jesús sigue vivo, no como un recuerdo, no como una idea, no como un símbolo, sino como una presencia real, activa, transformadora. Millones de personas en todo el mundo, de todas las culturas, de todas las épocas, testifican que han encontrado a Jesús, que Él los ha cambiado, que su vida sin Él no tiene sentido. ¿Puede ser todo eso una ilusión colectiva? ¿Puede ser autosugestión? Es posible, pero también es posible que sea verdad, que Jesús realmente esté vivo, que realmente se revele a quienes lo buscan, que realmente ofrezca lo que promete: vida abundante, perdón, paz, propósito. Yo no puedo probártelo, nadie puede, porque la fe no se demuestra en un laboratorio, se experimenta en la vida. Es un salto, un riesgo, una apuesta. Blaise Pascal lo llamó la apuesta de Pascal. Si Dios existe y tú crees, lo ganas todo. Si Dios existe y no crees, lo pierdes todo. Si Dios no existe y crees, no pierdes nada esencial. Si Dios no existe y no crees, tampoco pierdes nada. Pero estadísticamente, creer es la apuesta más razonable. Por supuesto, reducir la fe a un cálculo de probabilidades es vulgarizarla. La fe es mucho más que eso. Es confianza, es entrega, es relación. Es decirle a Jesús: no entiendo todo, tengo dudas, tengo preguntas, pero quiero conocerte, quiero seguirte, quiero que transformes mi vida. Y eso es lo que te invito a hacer, no a aceptar una doctrina, no a unirte a una institución, sino a encontrarte con una persona, con Jesús, el Jesús histórico que caminó por Galilea, el Jesús resucitado que vive hoy, el Jesús que te conoce, te ama, te espera. ¿Cómo? No hay una fórmula mágica, pero puedes empezar por leer los Evangelios, con mente abierta, sin prejuicios, preguntándole a Jesús: si eres real, muéstrate, ayuda mi incredulidad. Y luego espera, observa, presta atención, porque si Jesús es quien dice ser, no te dejará en la duda. De alguna manera, en algún momento se revelará, quizá a través de una conversación, quizá a través de una experiencia, quizá a través de un libro, una canción, un momento de silencio, no lo sé. Cada encuentro con Jesús es único. Pero lo que sí sé después de todos estos años es que vale la pena buscarlo.
porque encontrarlo es encontrar la vida, perderlo es perderlo todo. Y así termino este relato, con más preguntas que respuestas, con más asombro que certeza, porque Jesús, amigo mío, no cabe en un libro ni en 1000 libros. Es demasiado grande, demasiado profundo, demasiado misterioso, pero también es accesible, cercano, presente. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Esa fue su invitación hace 2000 años, y sigue siendo su invitación hoy, a ti, a mí, a cualquiera que esté dispuesto a acercarse. Así que te dejo con eso, con la invitación, con la posibilidad, con el misterio, porque al final cada uno debe decidir por sí mismo. Yo ya he decidido hace muchos años y no me arrepiento. Jesús ha sido la constante en mi vida, la búsqueda que nunca termina, el amor que nunca falla. ¿Y tú? ¿Qué harás con Jesús? Porque ignorarlo no es opción, como dijo C.S. El cristianismo, si es falso, no tiene importancia, pero si es verdadero, no hay nada más importante. Piénsalo, investígalo, búscalo, y cuando lo encuentres, porque si lo buscas de verdad, lo encontrarás, tu vida nunca volverá a ser la misma. Que Dios te acompañe en ese camino.